Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a un texto es leer. Bueno, primero hay que seleccionar la pericopa, ya la pericopa está dada, entonces lo que tenemos que hacer es leer en varias versiones. ¿Por qué es importante leer en varias versiones? Porque de pronto no entendemos lo que significa una palabra en una y pues la otra nos da una mejor explicación y podemos entender lo que nos está tratando de decir la palabra. Aquí no la voy a leer porque es un ejercicio que ustedes van a hacer en su casa. Entonces estamos mirando Mateo 1 del 18 al 25. Entonces aquí habla que está explicando el nacimiento de Jesucristo cómo fue. Ahora, ¿por qué empieza la pericopa aquí? Si nosotros nos damos cuenta, anteriormente está hablando de toda la genealogía de Jesucristo. Y después de que finaliza hablar de la genealogía de Jesús, enseguida empieza a decir, bueno, así fue su nacimiento. Y en el capítulo 2 dice, cuando él nació, o sea, ya empieza a hablar de los acontecimientos que sucedieron después del nacimiento. Es decir, que lo único que tenemos aquí de Mateo es la situación que estaba viviendo María y José en su nacimiento. O sea, cómo fue que se dio el nacimiento de Jesús. Entonces aquí dice, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Entonces si yo me voy a otra versión, dice, estaba comprometida para casarse, pero antes de que la boda se realizara. O por ejemplo, yo me voy aquí a Palabra de Dios para Todo, dice, la mamá de Jesús estaba comprometida para casarse, antes de la boda se descubrió que estaba embarazada del Espíritu Santo. Entonces, en Reina Valera, por ejemplo, habla después que como su marido era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Su futuro esposo era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Acá en Nueva Traducción Viviente nos dice, su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Es decir, José estaba teniendo una situación de que, hey, este no es mi hijo, yo no he tocado a esta mujer, me va a tocar esto a mí, pero yo la amo. O sea, también lo otro es, la ley decía que ella debía morir. Y lo, lo justo, lo que implicaba la justicia terrenal, era la muerte de María. Pero él en su justicia delante del Señor, él quería hacer lo mejor para ella. Entonces, después dice, considerando esta posibilidad, se le apareció un ángel en un sueño. No sabemos si él se quedó dormido en ese momento o fue que pasaron varios días hasta que él tomó su decisión. El caso es que José estaba durmiendo y en el sueño vino Dios y le dio una respuesta de lo que él debía hacer. O sea, vas a cambiar tus planes completamente. O sea, no la vas a dejar, sino que la vas a tomar y te vas a hacer cargo. Aquí dice, tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, que el que le iba a poner el nombre era el que se iba a hacer cargo de la situación. Y acá finalmente dice, todo esto aconteció para que se cumpliese, esto sucedió, o sea que del 21 al 23, estos 3 versículos son, son lo que sucedió en el sueño. Entonces se le da una instrucción y se le explica el porqué de lo que le está pasando a él, o sea, porque él es parte de esa instrucción que está recibiendo. Ahora Josué se despierta y hace como le dice el ángel. Recibió a su mujer, pero no la conoció. Aquí conocer, vamos a ver qué significa conocer. Me voy a la otra versión. Dice, José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que ella le dio a luz un hijo y le puso un nombre Jesús. Acá también explica eso. Dice, y José le puso por nombre Jesús. Listo, entonces ya finalizamos la lectura de la palabra. ¿Qué sucede? Leemos en varias versiones y tenemos que empezar a tomar noticas. Entonces vamos a tratar de tomar noticas de qué es lo que dice cada una de estas cosas para poder empezar con nuestro primer acercamiento, que es el acercamiento devocional. Yo todavía no voy a empezar a buscar ni diccionario ni nada de eso. Sencillamente vamos a empezar con el devocional. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo y leemos varias versiones y queremos como comprender el texto a nivel general,
nos ayudamos escribiendo por cada versículo qué es lo que entendimos. O sea, todavía no estamos haciendo el estudio en sí, apenas vamos a empezar. Estamos leyendo el texto y hay que tomar noticas, que es la primera recomendación que se da. Entonces, por ejemplo, en el versículo 18 están hablando están hablando del nacimiento de Jesús, pero lo que están hablando aquí es de un compromiso y de una noticia. La noticia es de un embarazo. Entonces, lo segundo que están hablando aquí es que José es justo y quiso dejarla. Entonces, José justo, y esta palabra yo no sé, como que la subrayo porque él están mirando que va a tomar una decisión. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que está haciendo él es que pensando en eso, se durmió. Supongo que se durmió porque aquí no me da una explicación, dice pensando él en esto, o sea, algo así como cuando tienes que tomar una decisión en tu cabeza y estás pendiente en esto y no tienes paz, vas a la casa, vas al trabajo, regresas, esto. Total que él tuvo un sueño y el Señor le dijo, le confirmó que era del Espíritu Santo. Entonces, en el sueño, él tuvo una respuesta de Dios. Después, en el 21, en el 22 y el 23, o sea, del 21 al 23, da una explicación de lo que él tiene que hacer y sí, es una explicación. Y le da también una instrucción. ¿Cierto? Entonces, dice, ella va a dar a luz un hijo, tú vas a ponerle el nombre, porque él va a salvar al pueblo. Y esto sucedió para que se cumpliese lo que el profeta dice. No, primero le da la instrucción, y después le da una explicación. Entonces, lo otro que sigue es que José despierta y hace lo que el ángel le dice, entonces obedece. Y acá dice, pero no la conoció hasta que dio a luz un primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos que él completó la instrucción que se le dio. Aquí dice, pero no la conoció. Entonces aquí es un pospuso su derecho. Bueno, listo. Entonces tenemos aquí algo más o menos chévere. Pareciera que fuera un quiasmo, sí, tiene una figurita aquí bonita, llamativa. Entonces miren, lo primero es, hay una situación que requiere una decisión. Está en los versículos 18 y 19. Viene una respuesta de Dios en un sueño. Viene el corazón de por qué Dios quiere que él tome esa decisión. Después él despierta de ese sueño y viene lo que él realiza después de que despierta. O sea, que aquí hay un quiasmo, hay una figura bien bonita. Entonces está noticia, decisión, sueño, instrucción, despertar y obediencia y listo. A mí personalmente me gusta hacer todo el trabajo con la Biblia Reina Valera y cuando no entiendo el significado de algo busco las otras versiones que son Palabra de Dios para Todos y una traducción viviente. Usted puede utilizar con la que usted se sienta confianza, una versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia de nuestro pueblo, las Américas, la que usted crea conveniente. En este caso, bueno, vamos a arrancar con el estudio devocional. Esta hojita yo se las hice llegar por el WhatsApp. En todo caso, yo voy a colocarles el enlace en el Drive para que ustedes las puedan descargar. Este es un resumen de la hojita que utiliza
lo lanzan y lo podemos ir trabajando. Entonces la primera pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿quién es Dios en este relato? O sea, ¿qué es lo que hace un encuentro con el Dios vivo? Y para yo responder estas preguntas, yo me voy a la Biblia y empiezo a mirar, bueno, vamos a mirar aquí qué es lo que está sucediendo. Entonces, miramos que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Yo cada vez que encuentro una frase completa, un punto, me detengo y empiezo a mirar quién está hablando o qué está haciendo la persona y si representa a Dios o si es lo contrario de Dios. Entonces, en este caso, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, Dios quiere enseñarnos a nosotros cómo fue que nació nuestro Salvador. Dice aquí que hay una situación que se presenta que es complicada de entender para el ser humano y explica cómo una persona justa está tratando de tomar una decisión. Ahora, ¿qué estoy viendo yo de Dios aquí? Dios quiere que nosotros veamos la difícil decisión que está tomando un hombre común y corriente como nosotros ante una noticia que nos espera, que está destruyendo su futuro, o sea, su novia con la que se va a casar, la mujer pura que él cree que es digna de él, resulta que no es tan así y está pensando quién sabe qué. Entonces, Dios es un Dios que me cuenta la historia como es un Dios que da los detalles de la realidad de lo que estamos viviendo. También veo un Dios que reconoce la calidad de las personas, porque ahí dice como era justo, o sea, que está explicando el carácter de Jesús y está explicando también incluso el carácter de María. Ella no dice, o sea, yo que estaba embarazada y no se sabía quién era. No, él enseguida explicó que había sido concebido del Espíritu Santo, o sea, él no deja en duda la reputación de ella, pero sin embargo deja que conozcamos nosotros la desesperación de José que él tiene al enterarse de esa situación. Para usted no va a ser fácil entender cómo otra persona está embarazada si no tiene una relación con otro. O sea, bueno, entonces es un Dios que se interesa en nuestros pensamientos. Cuando Él está tomando una decisión, o sea, Él quiso hacer algo, resulta que un ángel se aparece y le dice lo que hay que hacer. Es un Dios que interviene cuando estoy tomando decisiones, un Dios que quiere ser parte de mis decisiones, un Dios que me explica la realidad de lo que yo estoy viendo a nivel espiritual, porque lo miro desde mi punto de vista carnal. Es un Dios que se interesa por mis sentimientos, es un Dios que me hace parte de su historia, porque dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea, no solo te estoy diciendo que estoy interviniendo en tu futuro, José, sino que te estoy haciendo parte del futuro de la humanidad y te estoy haciendo parte también de la historia desde el inicio de los tiempos. Es un Dios que corrige nuestras decisiones y nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Veo también aquí un Dios que no solo dice, digamos, solo da una instrucción, sino que le da una misión, porque dice, llamará su nombre Emanuel. O sea, él tiene una tarea aquí, no solo va a ser el hijo de ella, sino que tú vas a tener un rol importante en la vida de este niño. Después miraremos esto del nombre, qué significa que él ponga el nombre. José se despierta, hace como le había mandado y recibió, pero no la conoció. Entonces vemos a un Dios que se complace en las buenas decisiones de sus hijos. Sabemos por qué Dios eligió esta pareja, ¿cierto? Entonces, ya aquí hemos visto las características de Dios. Trabajemos ahora con la buena noticia. ¿Cuál es la mejor noticia? Dios quiere convertir tus problemas en parte de la historia de la humanidad. O sea, no crea que lo que está viviendo usted es lo peor que le ha pasado en la vida, sino que hay un propósito más grande que el problema en el que usted está metido. Otra buena noticia es que para los justos, para los que aman al Señor, para los que tienen buenas intenciones, Dios siempre les va a dar la mejor respuesta cuando nos dejamos dirigir por Él. Otra buena noticia que yo estoy viendo acá es que Dios quiere que yo sea parte de la historia de la humanidad,
a través de mi vida, a través de mis decisiones, a través de la obediencia a su palabra. ¿Quiénes necesitan escuchar esta buena noticia? Las personas que en este momento están angustiadas porque no saben qué decisión tomar y todos los caminos le parecen lo peor posible. O sea, si usted está en este momento intentando tomar una decisión y no sabe cuál camino coger porque cualquiera de las opciones que cojan es lo peor, o sea, está entre la espada y la pared, pida dirección a Dios porque Él le va a dar seguramente una tercera, una cuarta opción que le va a ser la mejor posible. O sea, Dios quiere intervenir en nuestras vidas para darnos la mejor decisión posible. Ahora, ¿cómo cambia mi forma de pensar? Esto para las personas que están en una encrucijada en su vida, ¿qué podemos esperar de Dios? Un Dios que interviene cuando yo necesito tomar una decisión de vida o muerte, porque la decisión que estaba tomando José era de vida o muerte, o sea, la dejaba secretamente, él quedaba como un villano. La tomaba como esposa, él era uno que no se aguantó y pues tuvo una relación con esta muchacha. Y si él públicamente la humillaba, ella moría. O sea, cualquiera de las decisiones no era tan buena. Sin embargo, yo tengo que empezar a cambiar mi misión. ¿En qué sentido? En que no solo lo que yo veo, lo que mis ojos ven, es lo que está sucediendo. Hay un trasfondo en el que Dios quiere que yo me haga responsable de las buenas decisiones que pueden cambiar vidas. Ahora, no solo busquemos la decisión que más me conviene a mí. A veces la que más me conviene a mí no me hace transformar la historia ni tener la mejor opción posible. A veces la que me responsabiliza, la que me involucra, la que de alguna manera Dios me indica, es la que me ayuda a mí a salir adelante. Obediencia de fe, actuar como las personas justas, dejándose dirigir por Dios. Actuar como las personas justas, buscando el bien de los demás y del propio, no solamente pensando de manera egoísta. Esto lo tenemos que empezar a cambiar. Los creyentes no pensamos de manera egoísta, ni por la parte más fácil, ni por la parte más relajada. Nosotros trabajamos en poder crecer. Y finalmente, ¿qué encontramos aquí? Que Dios nos capacita para poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Entonces, hemos finalizado el acercamiento devocional. Entonces, lo siguiente es empezar a tomar notas y datos importantes. En esto de leer, hay que tomar noticas. Entonces, vamos a ver cómo las tomamos. Bueno, entonces las noticas yo las tomo casi siempre sobre Reina Valera. Entonces dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había sido concebida del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que yo subrayo son los verbos. Entonces, voy a mirar lo que está sucediendo. Aquí, por ejemplo, se halló, o sea, que José se dio cuenta de algo que estaba sucediendo con María. Entonces dice, era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué más estaba haciendo él? Pensando en esto, aquí que un ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es... Entonces estoy primero Estoy primero seleccionando las acciones de José. Entonces, aquí dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto concesión, y aquí, bien listo. Entonces, después que hizo José, despertando, hizo como el ángel le había mandado, recibió a su mujer, no la conoció y puso el nombre de Jesús. Entonces, todas estas que están aquí son las acciones de José. Entonces, vamos a ver las acciones de Dios en este caso, ¿ya? Vamos a coger una más. Ok, listo. Entonces, vamos a ver las acciones de Dios. Entonces, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, antes que se juntasen, entonces
esto es una decisión de Dios, porque Dios fue el que había concebido. Si se dan cuenta, este verbo, esto como está aquí, está en voz pasiva. Ahora, era justo, no quería, y pensando en esto, y dice, un ángel del Señor se le apareció. Entonces Dios se le aparece en sueños, Dios le dice, no temas, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, Dios le está diciendo lo que va a suceder y lo que él debe hacer y lo que Jesús va a hacer. Entonces, todo esto aconteció para que se cumpliese, aconteció cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, dará a luz y llamará su nombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí el Señor le había mandado, listo. Entonces estas son las acciones que yo veo de Dios, así como a nivel general. Sin embargo, miren otras cositas aquí que no son acciones como tal, pero podemos darnos cuenta que son como emociones que están aquí guardadas. Todos estos detalles son los que empezamos a mirar. No estamos consultando diccionario, no estamos haciendo nada de eso. O sea, primero leemos el texto, leemos en varias versiones, sacamos un bosquejito de qué trata el texto más o menos, hacemos nuestro devocional. Después de que hacemos nuestro devocional, ahí sí empezamos a leer y a sacar los detalles nosotros, o sea, de lo que estamos descubriendo en el texto. Sin buscar todavía diccionario, sin buscar nada de eso, nosotros y el texto, leer, descubrir así como lo explica el libro de texto del pez, bueno, así descubrir las escamas, el brillo, los ojos, todo. Entonces, estando se halló antes que se juntasen, entonces miren que hay una condición aquí, antes que se juntasen. Dice como era justo, entonces aquí hay otra condición aquí. Quiso dejarla secretamente, pensándole en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, no temas. Ok. Entonces, recibir porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo y darás un luz. Listo, seguimos. Aquí una virgen, Dios con nosotros. Esto también es una emoción que está aquí guardada. Hizo como el ángel le había mandado, recibió hasta que dio a luz, hasta que aquí hay otra emoción guardada. Listo, entonces estas son como las más generales que he podido encontrar. Entonces, ahora vamos a contar las palabras repetidas. Entonces, vamos a buscar, aquí está Jesús. Aquí está Jesús nuevamente al final. Aquí está Jesús en el 21. Listo. Bien. También vamos a mirar que hay varias palabras aquí. Por ejemplo, dice un ángel del Señor. Aquí menciona el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Aquí dice Señor nuevamente. Aquí habla Dios. Señor nuevamente en el 24. Listo. Entonces, vamos a contar las veces que aparece María en el texto. Entonces, vamos a irnos como por aquí, un color así más brillante. Listo. Entonces, las veces que aparece María, aquí está una, en el 18, una, en el 20, dos.
Ahora, hay varias partes que están implícitas donde están hablando de ella. Por ejemplo, María habla 2 veces, pero vamos a contar las veces que la mencionan y las veces que la dicen. Vamos a devolvernos aquí el moradito. Listo, vamos a devolverlo. Bien, entonces voy a agrandarlo un poquito más para que lo... agrandarlo un poquito más para que lo descubramos aquí. Entonces dice, estando María, aquí está María, o sea, infamarla sería a ella, no quería infamarla a ella, o sea que aquí está implícito también. Dice, no teme recibir a María, aquí está María nuevamente. Ella, otra vez aquí está ella. Dice, una virgen, le está hablando de María implícitamente. Aquí a su mujer, o sea, María, no la conoció, o sea que aquí también está implícitamente ella. Bien, ahora vamos a ver las veces que habla de José. Entonces, como nosotros ya cogimos el verdecito para hablar de las acciones, no, el amarillito para hablar de las acciones de José, vamos a encerrar todas las veces que aparece José en amarillito. Entonces, en el 18, José, van 2. Él, aquí, ¿quién está pensando? José, le apareció, o sea, ¿quién? A José, y le dijo, José, listo. Aquí, José. Aquí habla de José también implícitamente. Entonces, listo. Vamos a dejarla aquí. Esto está sujeto a más detalles sobre los pronombres. Ahorita vamos a mirar el orden en el que está organizado esto, pero hasta aquí vamos a dejarlo. Entonces miremos lo siguiente. En general, ¿de qué es lo que más está hablando así? De la situación que está viviendo José con respecto a María y la intervención de Dios, que está en azul. Mire, José está en amarillo, María está en moradito, y la situación que se está viviendo está en verde, y todo lo que está en azul es la intervención de Dios. Entonces estamos dando cuenta que la situación que está viviendo José con respecto a María requiere una intervención de Dios. Esto es a nivel general lo que hemos visto. Y ahora sí vamos a proceder a mirar qué dice antes, qué dice después y a llenar la hojita. Luego que ya subrayé todas las palabras repetidas, los verbos, descubro cómo está estructurado el texto, o sea, rayando directamente sobre el texto, no consultando nada adicional, empiezo a hacer el estudio del pasaje bíblico. Entonces, lo primero que hago en el estudio del pasaje bíblico es el estudio del contexto. Entonces, empezamos por el género literario. Entonces, ¿cuál es el género literario? Está en Mateo. Dentro de Mateo es un evangelio, entonces es una buena noticia. Y dentro de él hay una historia, o sea que es narrativo, evangelio. Entonces ese es el género literario que está allí. Ahora, el contexto histórico, tenemos que averiguar acerca del autor, la situación que se vivía, los destinatarios. Después de eso buscamos el contexto literario que viene antes y después. En eso ya lo habíamos visto, que antes de esa perícopa está toda la genealogía de Jesús. La perícopa trata acerca de la explicación de cómo fue el nacimiento de Jesús, y después de eso habla de la época en la que Jesús nació y los Reyes Magos, o sea, lo que sucedió después. Bueno, en este caso dice sabios del Oriente, algo así. Aunque Mateo dice unos magos que vinieron de Oriente, no dice que fueron reyes, dice unos magos. Otros dicen que fueron unos sabios, en fin. Ese es el contexto literario, lo que viene antes y después. Ahora,
Teniendo el pasaje en detalle, ya nosotros hemos sacado las palabras repetidas, las similitudes, contrastes, causa de efecto, que es lo que llamamos observando carnecita, y las principales divisiones del esqueleto, flujo de pensamiento, que ya esto lo hemos sacado desde antes de nosotros hacer el acercamiento devocional. Y ya con esto estaremos listos para sacar la idea central. Entonces vamos a mirar el estudio que se hizo de palabras repetidas, similitudes, contrastes, causa y efecto. Bueno, este fue un ejercicio que hicimos en la escuelita en Cartagena. Entonces, el autor Mateo Levín, recaudador de impuestos, a quien Jesús llamó para ser su discípulo. El argumento del libro es que está enfocado al que lee para intentar probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido. Ya habíamos dicho que el tipo de texto es narrativo evangelio. Y el contexto de la historia, o sea, de esta perícopa, es que presenta al Mesías, el Evangelio del Reino, un reino que está por encima de lo que ellos ven, y en este caso, pues, en una situación literal, porque José no se está viendo como parte de una historia de reino, José está viendo una situación personal. El templo acaba de ser destruido, la fe del judío se ha marchitado con el templo, que es el símbolo de adoración. En este caso Mateo está tratando de decir que el templo no es Dios, o sea, Dios está por encima de eso, y que tenemos que mirar al Mesías prometido, a la verdadera historia de la humanidad. Ahora, Mateo nos cuenta la obediencia de José. José es importante porque Jesús forma parte del linaje de David por parte de José y también de María. Esto lo miramos en las dos genealogías. Si tengo un tiempito al final se les explico. María tenía un problema con su reputación pública a causa de su embarazo, y José, un hombre justo al obedecer el mandato de Dios en vez de la rigidez de la ley que le requería divorciarse de María o algo peor, o sea, la muerte de ella. Y aquí vemos la perícopa. Yo había colocado aquí lo más importante. José está aquí, en este caso en azulito, María en rosado. La situación que es antes de que ellos se juntasen, pero como él era justo, él quería tomar la mejor decisión, y Dios le explica a José que la situación que él está viviendo es parte del cumplimiento de una promesa. Entonces aquí tenemos las divisiones del texto. Perdón que aquí se pasó así. Les había comentado que es un quiasmo. Entonces, María concibe el Espíritu Santo, A prima al final es María da luz en el versículo 25, ¿ya? José quiere dejarla, pero José finalmente la recibe. El sueño de José, el despertar del sueño y el cumplimiento profético. Entonces, este es la división del texto como se hizo. Y yo, para mi predicación, la coloqué así: decisión del 18 al 19, sueño del 20 al 23 y despertar. Entonces, ustedes pueden colocarla como ustedes quieran en su estudio. Entonces, ya saben que esta es la segunda parte que se realiza para hallar la idea. Ya para hacer la exégesis tenemos que empezar a mirar, como es una narración evangelio, tengo que desarrollar el argumento de esa narración. Entonces, ustedes saben que el argumento de la narración tiene 5 pasos, que son antecedente, conflicto, acción que se intensifica, punto culminante y resolución. Entonces, antecedente: María está embarazada. Conflicto: no quería infamarle, le iba a dejar. Acción que se identifica: sueña. Punto culminante: despierta para hacer lo correcto. Resolución: la recibe al niño y se hace cargo. Entonces, en Deuteronomio 22 habla acerca de la aplicación de la ley. Ahora, la honra era el mayor valor, sobre todo el de una mujer. Consideremos las posibilidades que tiene. Primero, denunciarla y que la maten. O sea, le quedaba súper mal. Lo segundo es escaparse y divorciarse en privado. O sea, le quedaba súper mal porque era un irresponsable y la había insultado, se había aprovechado de ella, pero por lo menos María viviría, ¿ya? Y como él no quería hacerse cargo de algo que no era de él, entonces esta era su opción más acertada, que era la que él estaba tomando porque estaba por encima del tema de la ley. Y la tercera opción que Dios le da es: recíbala, mi hijo, y hágase cargo, porque es suyo. Entonces, la idea exegética, cuando usted construye el bosquejito, dice: el conflicto de José por el embarazo de María. Primero, quería dejar a María. 2, sueña y el ángel le revela el porqué del embarazo. Y tercero, despierta con una nueva decisión. Entonces, la idea exegética: la decisión de José de obedecer las instrucciones del ángel para dar cumplimiento profético al nacimiento de Jesús. Entonces, aquí hay un estudio de personajes muy bonito que se debe hacer, en este caso de José,
Entonces, recuerden que cuando hablamos de narrativa, bueno, esto todavía no lo hemos trabajado, esto lo vamos a trabajar en tercer año, pero de todas maneras les estoy adelantando una parte, que es esta parte de aquí del argumento. Esto es narrativa, pero eso lo miramos más adelante. Ahorita mismo, las acciones de José: piensa, decide, recibe, duerme, obedece. Mire las acciones de él. No quiso informarla, quiso dejarla secretamente, pero esto era para proteger la vida de ella y él quedar como el malvado. Soñó y despertó del sueño, hizo como Dios le mandó, recibió a María, no la conoció hasta que nació Jesús, recibió al niño y le puso el nombre. Títulos y nombres: José, añadir, que Jehová añada. Hijo de David, linaje escogido, cumplimiento profético, eres realeza, eres parte del cumplimiento de la promesa. Jesús, Salvador, más Mesías, Dios con nosotros. Entonces, ojo, entender quién soy me ayuda a decidir. Entonces, cuando Dios le habla a José, lo primero que le dice: hijo de David, o sea, hey José, tú eres hijo de David. Tú estás dentro del linaje escogido para el cumplimiento de la promesa. Ahora, no hay descripción física, hay un comentario del autor, que en este caso, como era justo, para que se cumpliese. Estos comentarios hablan muchísimo del carácter que Dios quiere que conozcamos de las personas. O sea, está explicando por qué Él quiere tomar esta decisión, ¿ya? Ahora, respuestas de otro personaje. El ángel lo llama hijo de David, no temas recibir a María, ella está embarazada del Espíritu Santo, tú le pondrás el nombre, Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, personajes de contraste, pues no tiene. El diálogo, o sea, no existe, sino que más bien las acciones y el narrador mismo revelan el carácter del personaje, el carácter de José. Entonces, ¿cómo conocemos quién es José? José es una persona sabia, consideró las consecuencias de sus decisiones, tomó la mejor decisión, es una persona que pensaba, o sea, no tomaba decisiones a la ligera, y en medio de una crisis, aún en medio de una crisis, él quiere hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo un hombre justo decide hacer lo correcto? Entonces, es obediente al casarse. Cuando uno se casa, espera tener su propio hijo, pero ahora tiene que criar al Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo deciden los justos cuando creen que otra persona les está fallando? ¿Cómo deciden los justos frente a decisiones difíciles? Estas son preguntas que se hace uno cuando ya trabajó toda la parte de la exégesis. Entonces está hablando aquí de la forma como una persona justa debe tomar decisiones. ¿Cómo una persona justa toma decisiones? La decisión de José de obedecer las instrucciones del ángel para dar cumplimiento profético al nacimiento de Jesús. Nosotros como cristianos también debemos tomar decisiones obedeciendo la voz de Dios para cumplir nuestro llamado dentro de su promesa. Ahora, esta parte de la hermenéutica no la terminé, sin embargo quiero comentarles lo que la situación: José debe cumplir la ley al pie de la letra. Su cosmovisión prefirió cumplir la justicia de Dios, y en la teología la justicia de Dios está por encima de la del hombre. Eso es en la época de José. En nuestra época eso no lo estamos viendo tan así. Muchos de nosotros no cumplimos la ley ni siquiera al pie de la letra, y tampoco la cumplimos por encima de lo que debería ser. Si usted le dicen no se pase el semáforo en rojo, algunos se lo pasan en amarillo, ¿cierto? Pero si nosotros fuéramos dentro de la cosmovisión de Dios, apenas estuviera en amarillo, hiciéramos el pare y no nos pasáramos en amarillo. Cosas así, similares. Es decir, que nosotros como hijos de Dios no estamos aplicando la justicia por encima de lo que debería aplicarse. Ahora, frente a la ley, ser justo, ¿qué significa? O sea, que él debía cumplir al pie de la letra la justicia y que María pagara por su pecado. Ahora, pero él decidió cumplir la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre va a estar por encima de la justicia del hombre. Por eso Jesús muchas veces dijo: ¿a ustedes se les ha dicho esto? Bueno, yo les digo esto. O sea, no matarás, bueno, ok, ni siquiera odies. O sea, Jesús está subiendo el listón de medida para la justicia de los seres humanos, o sea, para la justicia nuestra. Ahora, ¿qué principios encontramos aquí? Las decisiones guiadas por el Espíritu Santo aseguran el cumplimiento del plan divino.
Las malas decisiones son tomadas por mis temores, mis dudas, mis imaginarios sociales, mis emociones. Y entender quién soy me ayuda a decidir correctamente. Ahora, ¿cuál es la idea teológica que voy a trabajar aquí? Los justos toman decisiones considerando el punto de vista de Dios. Ahora consideremos algunos títulos. Estos títulos, por ejemplo, considerando posibilidades, es uno que trabajó José Raúl. Ser justo en los conflictos. Cómo deciden los justos. Esta fue una que decidí, que colocamos cuando hicimos esta tarea. Ahora, ¿cuál es el propósito en medio de lo que voy a enseñar? Por ejemplo, aquí puse varios, ustedes pueden colocar uno de acuerdo a la situación que esté viviendo su iglesia. Tomar decisiones correctas en los momentos difíciles, tomar decisiones correctas para no dañar las relaciones, en momentos cruciales de la vida para que tomes decisiones correctamente. Proposición, ¿cómo deciden los justos cuando creen que otra persona les está fallando? Aplicando la justicia de Dios por encima de la del hombre, sin dañar a otro. Entonces, ya aquí tienen las bases, yo creo que para que ustedes puedan hacer su sermón. Entonces, gracias por conectarse a este mensaje de hoy. Y pues bueno, yo espero en el Señor que les haya servido. Y ahorita más tarde o en la medida de mis posibilidades, en el transcurso de este mes, voy a seguir subiendo los otros estudios. Primero tengo que terminarlos, transcribirlos y hacer todo esto para poder pasárselos. Entonces, espero que estudien el proceso como lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, que sea de bendición para sus vidas. Un abrazo.